Gracias, Lina, por tus alabanzas. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a amar. No solo a los que nos aman, sino a los que no nos aman. A todos. Eso es lo que manda la palabra de Dios. Damos gracias al poder de Dios que ha estado con nosotros hasta aquí. Gracias por su presencia y gracias a todos los que han participado de una manera u otra con su ofrenda a nuestro Creador. Gracias a mis compañeros del púlpito por participar con nosotros. Todo ha sido importante para Dios, lo que hemos hecho, ojalá que Él lo haya recibido. Pero ahora necesitamos estar listos, preparados, nuestros corazones quebrantados para escuchar la palabra de Dios. Cuando Dios bajaba antes al pueblo de Israel, Él mandaba preparar el pueblo 2 o 3 días antes para escuchar su palabra, porque su palabra es poderosa. ¿Qué yo podría decir de Samuel? Todo, lo conozco desde pequeño, él es hermano de mi esposa. Pero nada de eso viene al caso. Lo que viene al caso ahora es que él es un siervo de Dios que ha caído a los pies de Cristo. Amén. Y de su boca sale palabra de Dios. Amén. Y en esta mañana vamos a quebrantar nuestros corazones para que la palabra de Dios, expuesta por Samuel, caiga en nuestros corazones, podamos asimilarla, ponerla en práctica en nuestras vidas y enseñarla a otros que necesitan de esa palabra. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser receptivos a la palabra de Dios. Samuel. Él va a estar esta tarde aquí también con nosotros. Amén. Bien, que la paz de Dios esté en medio de vuestros corazones. Amén. En esta mañana, hermanos queridos, vamos a hablar acerca de un tema muy importante. El tema lo hemos titulado Niéguese a sí mismo. También tiene otros subtítulos que podemos utilizar para enmarcar el tema, como es la entrega del yo. ¿Han escuchado algún tema en los últimos años en esta iglesia acerca de la entrega del yo? Nadie ha escuchado un tema acerca de eso. Estos temas no son muy comunes en nuestra iglesia. Sin embargo, es importante, hermanos, que cada adventista que marcha hacia la Canaán celestial conozca claramente cómo debe entregar su yo a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Vamos a tener una oración. Yo me voy a postrar en este lugar. Padre poderoso, estamos en tu presencia, Señor, en este momento, para que tú desciendas a este templo. Amén. Y que tu presencia sea una realidad en cada persona que vino a buscarte. Amén. Señor, te necesitamos. Sabemos que el enemigo está oponiéndose a tu verdad, pero sabemos que tú tienes poder, Señor. Amén. Y que vencerás como siempre has vencido. Amén. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo imploramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a darle la oportunidad a la hermana Elena para que lea Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Hermanos, este verso es la clave
que nos lleva a Canaán celestial. Jesús aquí está dando una pauta, un camino a seguir, y lo está dando con claridad. No hay ninguna expresión simbólica en este verso. Lucas 9:23. Ojalá que podamos aprendernos ese texto. Está en los 4 evangelios. Sin embargo, el único de los 4 evangelistas que escribió las palabras con toda exactitud fue Lucas. Porque los demás dicen, y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero Lucas es el único que dice, tome su cruz cada día. Qué interesante, hermano. Vamos a ponerle atención a cada frase. De hecho, si leemos la introducción del conflicto de los siglos, ¿cuántos tienen ese libro acá? Amén. Ojalá que, hermanos, aquellos que no lo tengan puedan obtenerlo. La introducción es bellísima y explica cómo Dios escribió la Biblia. Lo explica. Y dice allí que los escritores no escribían de un tema de la misma manera. Por ejemplo, fíjense, Marco, Mateo, Lucas y Juan escribieron del mismo hecho. ¿Y se parecen? Son diferentes porque el ser humano es así. A Juan le motivó mucho la divinidad de Cristo y se extiende en esto. Pero cada uno tuvo una parte en la cual se empeñó en destacar. Así, el tema que damos en esta mañana, no todos lo van a entender de la misma manera. Cada cual va a entenderlo según su manera de ver las cosas. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios que venga a nuestra mente y nos enseñe. Pues bien, tenemos muchos ejemplos de negación propia en las Sagradas Escrituras de la Biblia y en las Sagradas Escrituras de los libros del Espíritu de Profecía. Hermanos, Cristo fue enfático. Si tú quieres seguirme a mí, debes negarte a ti mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? ¿Quién me puede dar una corta definición? El hermano allá detrás. Dejar las cosas que te gustan hacer para hacer las cosas que le gustan a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Qué excelente respuesta. ¿Quién más tiene otra respuesta? Un ejemplo de qué es negarse a sí mismo, la hermana. También dejar el yo. Dejar el yo. Creo que es una excelente respuesta, quizás la mejor. ¿Quién tiene otra respuesta? Una más. El hermano. Morir a la carne y dejar que el Espíritu vive en nosotros. Excelente respuesta. Morir a la carne. Hermanos, no vamos a tener tiempo de leer todos los textos que quisiéramos leer. Realmente el tiempo no lo permite, pero vamos a ir mencionando a lo menos la cita en cuestión para entender lo que es negarse a sí mismo. Aquí tenemos, no pudimos ampliarlo hasta el tamaño de letra que pudiese ser leído, pero aquí en el matinal de Cada Día con Dios, página 249, tenemos un ejemplo precioso de lo que es la santificación. En el segundo párrafo dice: la santificación genuina, que no es nada menos que una muerte diaria al yo y una diaria conformidad a la voluntad de Dios. Nosotros podemos, hermanos, hacer un breve esbozo
de quién es Dios. ¿Quién nos ha dado a conocer el carácter de Dios de una manera clara? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Es Cristo Dios? Sí. ¿Es Cristo eterno? O sea, Cristo tiene las mismas características que tiene su Padre. Amén. Hermanos, una de las doctrinas pilares del adventismo es precisamente el santuario. Y el santuario nos enseña a nosotros que Cristo, ese Cordero que vendría en el futuro, enseñándose el santuario en los tiempos antes de la venida de Cristo a morir por el hombre, se enseñaba que ese Cordero era el mismo Dios. De hecho, cuando el escritor, el profeta y apóstol de Cristo, Juan, presenta a Cristo, él dice que en el principio era el Verbo. También se traduce que era la palabra. Y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios, pero el Verbo era Dios. Y dice que a través de él fueron hechas ¿cuántas cosas? O sea, ¿quién ha creado todas las cosas que existen en el universo? Pero úsenme el nombre que presenta Juan. Porque a nosotros nos da lucha creer que el creador es el Hijo. ¿Sabían eso? Es Jesús, es Cristo, ese que vino a morir hace 2000 años atrás. Él es el creador. El Padre a través de él es que ha creado todas las cosas. ¿Sabían eso? Así lo presenta el libro de San Juan. Leámoslo en el capítulo 1. Y dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque él es el creador, Cristo Jesús. Entiéndase bien. Entonces, ese mismo creador es el que se dispone a venir a dar su vida por el hombre. Los ángeles, cuando hubo una reunión misteriosa entre el Padre y el Hijo, que se dio esa noticia, ellos dijeron cómo va a ser. Y voy a ir citando, pueden irla comprobando. Dice la pluma inspirada que hubiese sido una humillación casi infinita para Jesús convertirse en un ángel. ¿Estamos entendiendo? Porque Dios es la palabra. ¿Qué quiere decir que Dios es el verbo o la palabra? Es que su palabra es poder en sí mismo. O sea, Dios le dice a esa silla, muévete, y ella inmediatamente se va a mover al lugar que él diga, porque su palabra es poder. Y él no puede equivocarse. ¿Sabían eso? Por eso Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Porque la palabra de Dios es poder en lo absoluto. Entonces, ese Dios poderoso, dice la pluma inspirada, que si se hubiese convertido en un ángel para dar su vida por el hombre, hubiese sido una humillación casi infinita. ¿Y en qué se convirtió Dios? Para salvar al hombre. En un hombre, hermanos. O sea que la humillación, no hay palabra en los lenguajes humanos, porque son imperfectos, para dar a entender a qué grado ese Dios todopoderoso se humilló. Es tan así que dice que esa encarnación, esa humillación, los ángeles se quedaban así con la boca abierta y no entendían cómo su amado general, ese Dios creador que no paraba de crear, ahora hay un conflicto que debe ser solucionado, y entonces entendemos que la obra creadora de Dios continuará.
Entonces ese Dios poderoso se convierte en un sencillo ser humano. Hermanos, y Cristo no vino y vivió como Dios aquí en esta tierra, aunque no dejó de ser Dios. Nótese, Él usó su poder divino únicamente para perdonar pecados. Dice que Él venció por la fe. Por eso le dijo a los discípulos que todo lo que Él había hecho, ellos también podían hacerlo. Entonces Cristo Jesús, los ángeles lo ven, ese amado general que creaba mundo, ellos lo ven convertido en un hombre que si le pisaban un pie le dolía, que cuando le daba sed tenía que tomar agua, que cuando le daba hambre tenía que comer, que cuando lo ofendían él no se sentía bien. Hermanos, ese Dios encarnado es un misterio que estaremos estudiando en el transcurso de las edades eternas. Estaremos comprendiendo, escúchese bien, cada vez más un aspecto diferente de ese misterio de la piedad. Pero la eternidad en el futuro nunca nos dará para terminar de comprender ese misterio. Qué interesante. Hay otro misterio que es el de la iniquidad, pero ese no hay que tratar de entenderlo. Pero es otro misterio, porque no se entiende, no se puede explicar, y pueden leerlo en el capítulo del conflicto de los siglos, creo que es el capítulo 29, el origen del mal y del dolor. Ese capítulo explica, queridos hermanos, que la entrada del pecado en Lucifer es un misterio que no se puede explicar. Como un ángel perfecto, quiero que sepan que el ángel llamado Lucifer era el ser más íntimo de Dios. Era el ángel más poderoso que había en el cielo. No fue cualquier ángel que pecó, hermanos. Por eso las tentaciones en el desierto de Jesús fueron terribles, porque a él se le acerca uno que lo conoció, no se sabe durante cuántos millones de años Lucifer estuvo tratando con Dios, y Lucifer conoció a cabalidad a Dios y conocía sus métodos. Por eso cuando él va al desierto, las tentaciones del desierto, hermanos, pueden parecer baladíes para uno que no estudie con el poder del Espíritu. Pero cuando usted cae a los pies de Cristo, usted va a entender que fueron tentaciones terribles las que Cristo tuvo que enfrentar en el desierto cuando iba a iniciar su ministerio. Entonces, ese es Dios, un Dios amoroso que se entregó por completo. Hermanos, buscando el precio de la vida de Cristo, del Creador, de la vida de Dios, porque su nombre era Emmanuel. ¿Quién me da el significado de Emmanuel? Dios con nosotros. Entiéndase bien. El enemigo ha tratado de rebajar la divinidad de Cristo y ha utilizado a religiones inclusive para que, y no solamente a religiones, sino al mismo pueblo que tiene la verdad, no ha podido dar las explicaciones más acertadas de Jesús. Hermanos, ese es Dios, lo más caro. Si juntamos nosotros todos los mundos que hay, y son infinitos, si cogiésemos un transbordador para ir en cualquier dirección, norte, sur, este, oeste, pudiéramos pasar la eternidad corriendo en ese transbordador, vamos a ir viendo mundos, espacio, y nunca en la eternidad futura terminaremos nuestro viaje. ¿Sabían eso? Para que entendamos cuán grande es Dios. Dios es más grande que todas esas cosas.
Si nosotros juntáramos todos esos mundos y calculáramos el precio, no fueran todos esos mundos más caros que la sangre de Cristo. No fueran el valor de todos esos mundos más caro que la vida misma de nuestro Redentor. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, fue lo más caro que Dios dio para rescatarte a ti y para rescatarme a mí. Hermanos, dice la pluma inspirada, a mí me daría vergüenza cuando yo leí esa cita, yo temblé. Dice ella, a mí me daría vergüenza heredar el reino de los cielos sin sufrir. Hay textos en la Biblia, hermanos, que a mí nunca me han agradado o no me agradaban. Y yo entendía que Dios estaba un poquito raro pidiendo esas cosas. Cuando caigo a los pies de Cristo digo, wow, yo era el que estaba raro. Hay un texto donde Dios dice, cuando ustedes sufran, pasen trabajo por mí, que lo persigan, que lo vituperen. ¿Saben lo que es un vituperio? Cuando alguien agarra y te insulta, a nadie le gusta que lo traten mal, hermanos. ¿A quién le gusta que lo traten mal? A nadie. Usted se siente mal. Y dice, ese que lo entregó todo por nosotros, mira, cuando te traten mal, que te encarcelen injustamente, hermano, es duro estar tras la reja injustamente. Yo he leído historias. Leí la historia de una muchacha que acusó a un muchacho en la universidad de que él había intentado violarla, y 5 años más tarde creo que fue, entonces ella parece que Dios actuó y dijo, no, es mentira, yo hablé mentira. Él ha pedido una indemnización de tantos dólares por día, pero tuvo que durar 5 años injustamente. El Hijo de Dios no solamente tiene que durar 5, 10, 15 o 20, sino que como el apóstol Pablo, que es un ejemplo preciosísimo de negación propia, no solamente tuvo que durar preso años, sino que le cortaron la cabeza, hermanos queridos. Cuando ya iba a terminar su ministerio pastoral, en vez de jubilarlo y decirle, mira Pablo, toma, tú vas a tener esta pensión, vete a disfrutar, le dijeron, ¿tú sabes cuál va a ser tu pensión, Pablo? Te vamos a cortar la cabeza. Pablo no dijo, no, pero por favor, no me van a pensionar. Pablo se quedó tranquilo. Le escribió a sus feligreses y le dice, yo estoy para ser sacrificado. Hizo lo que Jesús dijo. Él dijo, cuando ustedes pasen todas esas cosas, gozaos, díganlo. Hermano, ¿y usted cree que una gente que no tenga el Espíritu Santo se va a gozar y se va a alegrar? Va a maldecir y le va a echar peste a Dios y va a decir, abusador, ¿cómo tú me dejas después que yo te he sido fiel? Ahora mira cómo... Hermanos, ay hermanos, ahora si tienen poder del Espíritu Santo en su vida, va a ser como Pablo. Amén. Y Pablo estaba ya para meterle el cuello, hermanos, en una guillotina, como si fuera una resma de papel. Y en vez de cortar el papel, lo que corta es el cuello de un ser humano. Y Pablo estaba como que lo habían pensionado con $5,000 al mes, tranquilo, empeñado en salvar las almas. Es un ejemplo precioso de negación, hermanos. Es para que nosotros no nos equivoquemos, que Dios habla con claridad meridiana. Hermanos, ¿estás tú camino al cielo? No me importa que tú tengas 30, 40 años en la iglesia. ¿Está tu camino al cielo? El camino al cielo es un camino de negación. Y la primera negación la dio, esa vamos a dejarla para último, la dio el dueño de todas las riquezas. Hablamos brevemente la de Pablo.
Podemos tocar brevemente la de Juan Wesley, por ejemplo. Esa negación está aquí en el Conflicto de los Siglos, página 301. Otro hombre que se negó. Juan Wesley, el que fundó la iglesia bautista, creo que fue, el metodista, él está salvo, fue un verdadero hijo de Dios, hermanos. ¿Sabían eso? Quiero que sepan que la mayoría, el pueblo de Dios, muchos dicen es el pueblo adventista. No sé de dónde se habrán inventado eso. Porque dice el espíritu de profecía que el pueblo de Dios es aquel que ama a Dios. Ese es otro tema. Y dice que la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo están en las iglesias que no tienen la verdad. Y son el pueblo de Dios. Son parte del pueblo de Dios. O sea que la mayor parte del pueblo de Dios está en la iglesia católica. Son de las cosas que yo no entendía. Y están ahí en la iglesia católica. Ellos no tienen la verdad. Tienen la confusión. Son Babilonia. Por eso son Babilonia. La iglesia adventista nunca ha sido ni será Babilonia. Porque la iglesia adventista tiene la verdad. Amén. Pero no la vive. Así dice el mensaje a la Odisea, Apocalipsis 3. Y el autor de ese mensaje ni es Pablo, ni es Elena de White. ¿Quién es el autor del mensaje de la Odisea? Él se llama el testigo fiel. Hay una expresión que debe ser bien comprendida: testigo fiel y verdadero. Hay hasta una redundancia para que entiendan que él no habla mentira. Hermanos queridos, Dios ha permitido que yo esté por aquí hoy es para que dé el tema que Él quiere que se dé. Amén. Y de tantos temas, el Señor me dijo: este es el tema que tú debes de llevar. Dije: Señor, así lo haré. Niégate a ti mismo. Juan Wesley. ¿Quién fue Juan Wesley? Está en el conflicto de los siglos, hermanos. Brevemente, otro ejemplo de negación. Juan Wesley dice, hablando de cómo Dios me salvó en uno de mis trances, dice: muchos, estoy en la página 301. Muchos trataron de derribarme mientras descendíamos de una montaña por una senda resbalosa que conducía a la ciudad, porque suponían, y con razón, que una vez caído allí me hubiese sido muy difícil levantarme. Pero no tropecé ni una vez, ni resbalé en la pendiente hasta lograr ponerme fuera de sus manos. Muchos quisieron sujetarme por el cuello o tirarme de los faldones para hacerme caer, pero no lo pudieron. Si bien hubo uno que alcanzó a asirse de uno de los faldones de mi chaleco, el cual se le quedó en la mano, mientras que el otro faldón, en cuyo bolsillo guardaba yo un billete de banco, no fue desgarrado más que a medias. Esto es Juan Wesley contando de cómo Dios lo libraba. Así libró a Guillermo Miller. Guillermo Miller muchas veces entre la turba quería matarlo, y los ángeles en forma humana lo libraban. Así hicieron con Lutero, así hicieron con Pedro, con Pablo. Y Dios siempre ha librado a sus hijos fieles, hermanos. Amén. Y hay veces que lo deja que mueran. Sí, amén. Porque su sangre es semilla. Amén. Dice él, dice Juan Wesley: un sujeto fornido que venía detrás de mí me dirigió repetidos golpes con un garrote de encina. Si hubiera logrado pegarme una sola vez en la nuca, se habría arrojado otro esfuerzo. Esto es el espíritu de profecía que yo estoy leyendo. Conflicto de los siglos 301. Pero siempre se le desviaba el golpe, el que le estaba tratando de pegar con el garrote.
dice Juan Wesley, y no puedo explicar el por qué, pues me era imposible moverme hacia la derecha ni hacia la izquierda. Otro vino corriendo entre el tumulto y levantó el brazo para descargar un golpe sobre mí. Se detuvo de pronto y solo me acarició la cabeza diciendo: ¿qué cabello tan suave tienes? Los primeros que se convirtieron fueron los héroes del pueblo. Dice: cuán suave y gradualmente nos prepara Dios para hacer su voluntad. 2 años ha pasado, 2 años pasó rozándome un hombre con un pedazo de ladrillo. 1 año después recibí una pedrada en la frente. Ese es Juan Wesley. Hace 1 mes que me asestaron un golpe y hoy por la tarde 2. Uno antes de que entrara en el pueblo y otro después de haber salido de él. Pero fue como si no me hubieran tocado, pues si bien un desconocido me dio un golpe en el pecho con todas sus fuerzas y el otro en la boca con tanta furia, óigase bien, que la sangre brotó. Hermanos, como Juan Wesley, tenemos la historia de los suecos. En Suecia, los herejes se quemaban, pero se dio un edicto para las mujeres: en vez de quemarla, debían ser enterradas vivas. Y dice el Conflicto de los Siglos que las damas jovencitas se iban a sus tumbas con el mejor vestido y ellas mismas, como lo dijo esa hermana, se enterraban. Ellas mismas se metían en la tumba. Hermano, es duro enterrar a un muerto, pero yo considero que es más duro enterrar a un vivo, porque usted dice: pero está vivo y lo estamos matando. Eran personas que se negaban a sí mismos y lo hacían con todo el amor, hermanos. Entonces vamos a ir terminando. Hermanos, negarse a sí mismo. Vamos a verlo aquí antes de terminar esa parte, vamos a tratar de entender lo siguiente. Vimos quién es Dios brevemente. Ahora, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? El hombre es un ser diabólico. ¿Estoy exagerando? No. Que hace todo lo que al diablo le agrada, por naturaleza. Usted dirá: no, porque esos son los impíos. Hermanos, dice el libro de Jeremías, capítulo 17 y el verso 9: engañoso es el corazón más que cuántas cosas. Nosotros entendemos ese versículo, hermanos. ¿Es más engañoso el corazón que el mismo diablo? Ahí se turban entonces. Vuelvo y pregunto: ¿es más engañoso el corazón de un ser humano más que el mismo Satanás? ¿Cuántos creen que sí? Hermanos, nuestro corazón es más engañoso que el mismo diablo. Créelo. Usted tiene que tenerle más terror a usted mismo que a Satanás. Y así lo enseña la Biblia y el espíritu de profecía de una manera asombrosa. Nací en este evangelio y no salgo de mi asombro de que en mi vida nunca he escuchado desde el púlpito un sermón sobre la entrega del yo, de quién es el yo, de conocerse a sí mismo. Hermanos, dice Jeremías, inspirado de Dios, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso.
¿quién lo conocerá? Dice el profeta. ¿Quién lo conocerá? Usted dice, yo conozco a mi esposa, yo conozco a mi esposo. Usted no conoce nada. Uno nunca conoce a su prójimo. Solo Dios conoce, hermanos, el corazón. Fíjense cómo dice el deseado de todas las gentes. Página 481. Dice: deseado de todas las gentes, página 481. La entrega del yo es la substancia de las enseñanzas de Cristo. Nótese. O sea, la sustancia es lo más importante. ¿No es así? Es la parte principal de algo, es lo esencial. Y dice la pluma inspirada que la entrega de ese yo, ¿a quién? A Dios. A Dios, hermanos. Ahora vamos a ver otros más. Pudiera citarle el día entero textos bíblicos. Dice: nuestra elevada vocación es un matinal inspirado, recopilación de citas inspiradas, página 289. Vivir para el yo es perecer. Dice la fe por la cual vivo, página 153. La cruz y la abnegación señalan la senda de todo seguidor de Cristo. ¿Qué es una cruz? Una cruz es un elemento de tortura. Y dice el Espíritu Santo que la cruz y la abnegación señalan la senda de todo seguidor de Cristo. Dice, termina la cita: la cruz borra las inclinaciones naturales y la voluntad natural. Nótese. Testimonio Selecto, tomo 3, página 132. Esta cita muchos no lo creen dentro del pueblo adventista. Predicando un tema en un lugar, hermanos me dijeron: hermano, eso no puede ser así. Testimonio Selecto, tomo 3, página 132. Está también en otros lugares. La guerra contra el yo. ¿Qué es la guerra contra el yo? La guerra contra uno mismo. Es la guerra contra uno mismo. Es lo mismo que dijo Cristo en Lucas 9:23, el texto que Satanás no quería que se leyese. Dice aquí, comentando ese texto, porque Dios dio la Biblia en sentido general, y dio entonces los escritos del Espíritu de profecía como una lupa, como un microscopio, como una que amplía. Muchos rechazan esos escritos porque esas cosas se ven muy claras. Ay, no me hable de eso. Fariseos. La guerra contra el yo es la mayor guerra. Note que ahí no está diciendo la guerra contra Satanás. Ahí está diciendo la guerra contra usted mismo. Es la mayor guerra que se haya peleado
alguna vez. Recibiréis poder, página 64. Cito, ellas están en diferentes lugares, están en los testimonios, pero como los matinales se alcanza más fácil. Recibiréis poder, página 64. Solo cuando muere el yo, Cristo puede vivir en el agente humano. Solamente. ¿Y qué es el yo? El yo es bueno, eso es lo que a mí me gusta. El cristiano no dice cuando va a comer, es porque eso es lo que me gusta. Así que soy yo. Y eso, miren, siervo, le costó a este servidor mucho porque, oh Dios mío, entonces a mí no me va a gustar nada, Señor. Y el Señor me dijo, sí, así es. Entonces yo no voy a... Todo lo que a ti te gusta es lo que a mí me tiene que gustar. El Señor me dijo, sí, así es. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, amén. Amén. Hermanos, ¿queremos ir al cielo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El que quiera ir al cielo, hermanos, a nosotros no nos ha venido la persecución todavía, pero ella viene. Y dice Apocalipsis 24 que van a haber muchos mártires como en la Edad Media. Y adventistas fieles van a estar siendo encarcelados, muertos. Pero el carácter hay que perfeccionarlo en esa crisis. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, Señor Jesús oraba y oro, quiero estar contigo, pero estoy lleno de faltas. Señor, ayúdame a perfeccionarlas, a superar esas debilidades. Hermanos, tenemos debilidades. Es fácil cuando el tema ahorita se acabe ponerse a relajar, a hablar nuestras propias palabras en sábado y a charlar y se olvidó todo. Usted se va a una hartura que se va a nublar el cerebro y usted va a comer lo que le da, lo que a usted le gusta. Pero si usted cae a los pies de Cristo ahora mismo, que es posible, entonces usted cuando va a comer, usted quizás preparó muchísima comida para hoy. Pero dice, Señor, ¿yo debo comerme toda esta comida? El Señor le va a decir, no, el sábado debe de comerse menos. Esa cita usted no la encuentra en un folleto de cura sabática, hermano. Ah, mis hermanos, somos el mismo pueblo de Israel, pero 10 veces peor. Así mismo lo dice. La lupa es que lo dice, no lo dice el libro general. Por eso no se quiere saber de la lupa. No, porque toca ver en la Biblia. Hermano, dejemos la hipocresía. Niégate a ti mismo. Y esto es obra de Dios en el ser humano, en el agente humano. El sábado debe de comerse menos. Entonces usted dice, no, voy a guardar esa para mañana domingo. Voy a comer menos en el nombre de Dios. Y usted se va a empeñar en ver cuáles son las cosas que a Dios le agrada. Y usted va a decir, el mensaje pro salud lo dio el diablo o lo dio Dios. Alabado sea su nombre. Lo dio Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el que se está negando a sí mismo? Va a ponerse los lentes. Vaya a la Biblia. Y no se va a hacer chivo loco con los libros del Espíritu de Profecía, no. Dámelo solo esos libros rojos, ven, que ellos son los que amplían. Y Dios tiene un mensaje para mí. Y entonces usted va a empezar una lucha, hermano, contra usted mismo. Porque usted lo que quiere es comer lo que usted le da su voluntad. Pero Señor, no, yo voy a comer lo que a ti te gusta. Y usted va a encontrar reglas muy claras en esos libros sobre el comer, sobre el vestir, sobre el hablar y sobre muchas cosas que hemos ignorado por años, hermanos.
180 años casi ignorándolas. 180 años de historia tenemos y las hemos ignorado porque no nos hemos negado a nosotros mismos. Entonces Dios está ¿a dónde? A la puerta. Él ni siquiera hace esto. ¿Él qué? Él llama porque Él es tierno, aunque es poderoso, ¿eh? Ahora, Él llama hasta un momento. Va a venir un momento en que Él va a tronar. Le hace los últimos 5 capítulos del conflicto de los siglos. En el transcurso de esta tarde, ojalá que usted arranque con esos capítulos. Y se va a dar cuenta que Dios le va a dar una vida a este mundo. Eso Él va a hacer en poco tiempo, hermano. Eso no es para muy lejos. Que el mundo va a decir, oye, no podemos, parece que alguien está haciendo algo, porque es una cosa tras otra y tras otra. ¿Y saben qué van a hacer los vecinos que nosotros tenemos? Que cuando usted se niega a sí mismo, usted lo visita uno por uno, aunque le echen un boche, no importa que los americanos le echen un boche o quien sea. Usted va a dejarle la luz de la verdad. ¿Saben qué van a hacer? Pero ese era vecino mío por tantos años y nunca me dijo nada. Hermanos, terminando con esos textos inspirados, el discurso maestro de Jesucristo, página 75. Arrepentirse es alejarse del yo y dirigirse a Cristo. Cuando el Señor me empezó a llamar mi atención sobre esa cita sobre el yo encontré más de 5,000 citas en el espíritu de profecía. Yo vi, ¿cómo que nadie ve esas citas? Oye, pues yo estaba ciego. ¿Y qué es eso? No, y ya. Y empiezo a leer sobre el yo. Y es que es una lucha que uno tiene contra uno mismo, hermanos. Estamos empeñados en estar pendenciando la vida del otro, cuando nosotros mismos estamos llenos de faltas y tenemos que vencerlas. Y ese es un esfuerzo conjunto entre la divinidad y la humanidad, porque debe haber una unión, y esa unión no es de un porcentaje menos que el 100. En la Biblia hay una unión entre lo divino y lo humano. Fue escrita por el hombre, pero ¿es la palabra del hombre? No. Es la palabra de Dios. Amén. Cristo vino a este mundo. ¿Fue 90% humano? 100%. ¿Y cuánto divino? 100%. Todos los hijos de Dios serán un 100% humano y un 100% divino. Porque Dios desciende sobre sus hijos, no es yachín, es completo. Amén. Entonces, hermanos, la última cita que tengo para compartir con ustedes está en el discurso maestro de Jesucristo, en la página 123. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? Dice el apóstol Pablo, hay que probarse si estamos en la fe, ¿no es así? Hermanos, cada uno de nosotros estamos en el deber de probarnos. Usted tiene que olvidarse de los dirigentes, que la mayoría están dando un ejemplo malísimo. Usted tiene que olvidarse de los hermanos. Usted tiene que olvidarse de usted mismo, que es el primero que está dando mal ejemplo. Nótese bien. Decir, Señor, caigo a tus pies. Ayúdame a hacer tu voluntad. Tómame como enteramente tuyo. Entonces, notemos que es lo que Dios espera, hermano. El tiempo de gracia no sabemos cuándo se va a cerrar. Se cierra paulatinamente, porque el juicio de Dios está en marcha
en el lugar santísimo del santuario celestial. Dice, la obediencia es la prueba del discipulado. O sea, siempre que alguien ande en humildad, negándose a sí mismo, anda en ¿qué? En obediencia. Eso comentando el texto de San Juan. Si ustedes me aman, me lo van a demostrar con la obediencia. Entonces, la observancia de los mandamientos es lo que prueba la sinceridad del amor que profesamos. Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, esto es lo que dice Pablo: probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces, cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, la verdadera reforma, hermano, no es porque hay un grupo hablando de comida, es porque Jesús entró al corazón. No viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. Así lo dice ella. Busque la cita en el buscador, póngale así, de adentro hacia afuera, y la va a encontrar. Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado, ahí miren, es ahí que se destruye. Yo no sé por qué Dios no dice ahí, pero lo que pasa es que hay una conexión entre la mente y el corazón, porque los sentimientos es aquí. De ahí mana la vida, de ahí viene aquí. Entonces, cuando usted cae, usted queda destruido, ¿sabía eso? Entonces, hay que caer sobre la roca, porque la roca es Cristo y es fuerte. Cuando usted cae, usted se desgrana, hermanos. Entonces, usted deja de ser usted, pero es un proceso paulatino, porque el carácter es refunfuñón, y en un momento usted le va a echar un viaje de cosas a alguien, pero el Señor va a caer, le va a pedir perdón a esa persona que ofendió y a Dios. Entonces, destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad. Entonces podemos saber qué es la verdad de Dios. Cuando en nuestra vida se manifiesta benevolencia, bondad, ternura y simpatía, cuando el gozo de realizar el bien anida en nuestro corazón, cuando ensalzamos a Cristo, ahí viene otra vez con el yo. Cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, hay muchos hermanos que ya hacen obra misionera y hacen obra de bien para que lo vean. Para Dios usted está haciendo obra mala. Ese es Dios. Entonces una gente que cuando viene a ver hace una cosa mal hecha, pero lo que quiere hacer es bien, entonces Dios se la nota como buena. Ese es Dios. Trata de entender a Dios y usted va a ver que Dios es una justicia que el ser humano no la entiende. Pero cuando usted hace la cosa bien hecha, usted no trata de verse usted. Aquí todo no. Usted trata de mostrar a quién en todas sus acciones. Porque siempre que el hombre hace algo bueno, es autoridad, miren de quién. Porque de nosotros no sale nada bueno. Amén. Es solamente cuando Dios nos toma y las obras que hacemos son fruto de Dios en nosotros. Amén. Entonces, terminando la cita, cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. Hermanos queridos, Dios nos ha dado una vía clara. Esta vía es la que lleva al cielo. Negarse a sí mismo es obra incluso de Dios. ¿Cuál es nuestra parte entonces? La voluntad es el poder que gobierna en la naturaleza humana. ¿Sabían eso? Yo le digo, Señor, toma mi corazón
como enteramente tuya. Quiero hacer tu voluntad. Entonces hay una unión. Entonces el brazo divino va a agarrar el humano y lo va a llevar de la mano. Pero el brazo humano fue y dijo, sí, agárrame, porque Dios no obliga. Y entonces Dios te va a ir guiando paso a paso. Tú como esposa quizás no eras responsable, va a empezar a ser responsable. Tú como esposo quizás no eras tierno, va a empezar a ser tierno. Tú como hijo eras respetuoso, va a empezar a respetar. Y va a haber entonces, hermanos queridos, un crecimiento en la gracia que no se puede ocultar. Ya tú no obras por ti, porque tú vas de la mano con Dios, porque tú no eres tú. Por eso dice la palabra inspirada que Pablo moría cada día. Cada día muero. Porque el día que usted se queda vivo, ese día usted está perdido. Usted tiene que morir cada día y dejar que sea Cristo que viva en usted. Amén. ¿Cuántos en esta mañana, hermanos, de una manera voluntaria le dicen a ese que ya lo dio todo por nosotros: Padre, quiero hoy, sábado, ¿qué día? ¿Qué número del día es hoy? 19, todavía 19. Hoy 19 de enero del 2019, caigo a tus pies, Señor. Decido negarme a mí mismo completamente. Amén. Tómame como enteramente tuyo, Señor. Yo he actuado mal, yo he hecho esto malo. Por eso usted se lo está hablando con Dios. Claro, si hay algo que hay que confesarle al prójimo, puede ser a su esposo, a su esposa, a su padre, a su hijo, a quien sea. El Espíritu no se equivoca. Por eso dijo Martín Lutero: sin el poder del Espíritu no se puede entender la Biblia, ni los escritos, porque el Espíritu es que da el poder y la sabiduría para entender la palabra de Dios. Entonces usted le sigue diciendo: Señor, pero hermanos, Dios espera que este no sea un tema más. Usted no tiene nada que demostrarme a mí. Yo no soy nadie. Yo soy otro pecador lleno de defectos, que estoy luchando a diario para vencerlos. Usted no tiene que demostrarle nada a ningún dirigente aquí. Usted tiene que ponerse de acuerdo con Jehová Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos quisieran decirle: Señor, yo caigo a tus pies en este momento, no mañana? Del día de mañana nadie sabe. Sabemos del día de hoy. Yo quiero caer a tus pies, Señor, para que tú me tomes como enteramente tuyo. Amén. Y me permitas vivir en obediencia a tus principios. Y yo le voy a ir diciendo, hermano, todo lo que usted tiene que arreglar. En sueño Dios habla con una claridad asombrosa con lo que respecta a su vida personal. Y le va a ir diciendo: mira, y usted va a temblar frente a la claridad, y usted dice: ay, Señor, yo estoy dispuesto. Y usted no va a tener vergüenza de pasar la vergüenza, y usted va a hacer y va a arreglar todo lo que Dios le dice. Mira esto, ahora ve aquello, ahora aquello, ve donde fulano, págale un dinero que tú le debes hace 15 años, ve, devuelve tal cosa a esto, y todo te lo va a hacer en el nombre de Dios y con alegría. Amén. ¿Cuántos en esta mañana, hermanos queridos, le dicen: Señor, estoy dispuesto a negarme completamente y tómame en este momento? Alabado sea el nombre. Vamos a irnos poniendo de pie. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Gloria a Dios. No hay nada más lindo cuando un ser humano cae a los pies de Cristo. Alabado sea su nombre. Hermanos, vamos a estar nuevamente esta tardecita, esta tarde temprano, ya le comunicarán. Pero vamos a orar ahora para entregarnos en las manos de Dios de rodillas, porque cuando nosotros mencionamos el nombre de Dios, los ángeles en el cielo hacen una reverencia terrible, porque la grandeza de Dios ninguno la entendemos.
Oremos. Amante Padre, en este momento, Señor, caemos a tus pies para que tú nos desbarates, para que tú nos rompas, Señor, y nos desmenuce. Hemos vivido en desobediencia, Señor, a tu palabra. Pero sabemos que hay tiempo de gracia y que tú todavía intercedes en el lugar santísimo del santuario celestial. Amén. Necesitamos, Señor, de esa intervención en este momento. Amén. Para que tú, Señor, nos permita negarnos a nosotros mismos. Derrama tu Espíritu Santo en este momento, Señor, para que ese poder nos sacuda y nos permita unirnos a ti y que tu voluntad sea la que domine en nuestras vidas. Amén. Señor Jesús, sabemos que vienen las pruebas, pero más seguro sabemos que es tu presencia protectora y vencedora. Tú eres un vencedor, Señor, y así también harás un vencedor a todo aquel que se niegue a sí mismo. Amén. Gracias por escucharnos, Señor. Al pararnos de aquí, permítenos, Señor, mantener esa reverencia y ese respeto que tú te mereces. Amén. En tu santa casa de oración. Y donde quiera que estemos en este día sagrado, propiedad absoluta tuya, y que es el signo de que tú eres el creador. Amén. Permítanos estar en comunión contigo, Señor, absoluta en este día sagrado. Que nuestras palabras sean como tú quieres. Amén. Y que el mundo, Señor, principalmente en nuestros hogares, pueda ver, pueda ser testigo de que caemos a tus pies y nos negamos a nosotros mismos y hemos entregado el yo a ti para que tú seas quien viva en nosotros. Amén. En el nombre precioso de Jesús te pedimos todos estos favores. Amén. Amén. Dios habló a su iglesia. Amén. Poderoso mensaje. Esta tarde a las 2 vamos a escuchar más palabras de Dios. No se quede. Los que van a comer por ahí, vuelvan temprano. Cantaremos el himno 216 para finalizar. 216. Dios al pródigo llama. Vamos a estar de pie.